Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues se consumó el último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero más allá de cifras, estadísticas que suelen plagar estos informes presidenciales, en donde los ceremoniales que se hacían antaño, que nos recuerda los de Luis Echeverría Álvarez, horas y horas interminables en una apología de un gobierno o de un año de informe o de un sexenio en donde parecía que nos vendía un país que estaba en el paraíso terrenal. Lo mismo con Carlos Salinas de Gortari hasta que se le levantó el ejército zapatista un 1 de enero y la fuga de capitales, el magnicidio de Colosio, el de José Francisco Ruiz Massieu, en fin, discursos triunfalistas me hacen evocar incluso el regreso de los 3 astronautas que fueron a la Luna y cómo fueron recibidos como héroes nacionales, y así más o menos era el día del presidente en aquella época del régimen hegemónico, en donde las serpentinas, el confeti, bañaban el carruaje del Tlatoani mexicano. Muy distinto a lo que ahora ha hecho Andrés Manuel López Obrador en cada informe de gobierno, en donde ha estado convocada la sociedad para asistir a la Plaza de la Constitución, en pleno corazón de la Ciudad de México. Y esta última vez, insisto, más allá de las cifras, los logros, que los hay, pero también creo que también debe haber el reconocimiento de las cosas que quedan pendientes y que ha mencionado el propio presidente a lo largo de estos últimos meses, ya próximo a salir de la encomienda, como es no haber podido controlar las extorsiones, el clima de inseguridad que vive el país, y que sin embargo, a pesar de ser atendido desde la raíz, impidiendo mediante apoyos sociales que particularmente los jóvenes se sumen a la delincuencia, pues todavía falta muchísimo por lograr. Claro que hay que considerar que después de sexenios enteros en donde se dejó crecer al crimen organizado y se estuvo incluso coludido con él, como ocurrió muy particularmente en el régimen de Felipe Calderón Hinojosa, con Genaro García Luna próximo a recibir sentencia, pero esto ya venía de mucho más atrás, son conocidas de casi todos, pues las relaciones que tenía Carlos Salinas de Gortari y el hermano incómodo también con el narcotráfico, la familia de Ernesto Zedillo, particularmente la familia de la esposa de Ernesto Zedillo, encarcelando injustamente al general Gutiérrez Rebollo de Morelos. Y bueno, a lo largo de nuestra historia, todos los presidentes han tenido que volcarse, doblegarse, inclinarse ante el poder del narcotráfico, y la verdad es que a estas alturas del camino no tendría que preguntarse quién controla a quién, si es el narco el que gobierna a los presidentes y los mandata, o es el gobierno, los presidentes y los poderosos, los dueños del dinero, los que usan como brazo ejecutor al narcotráfico para apropiarse de zonas que casualmente tienen una gran riqueza natural o minera en el país, y ahuyentan a los pueblos de esas zonas para que de casualidad aparezca algún potentado y se apropie del lugar. Cuestiones que hay que reflexionar, pero cosas de esas no las vimos en el actual gobierno. Pero no es particularmente al tema de la seguridad al que quiero referirme en este último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, y me resumo a simplemente utilizar una frase que el mandatario ha comunicado a la sociedad: el primer gobierno democrático en décadas, si no es que en más de un siglo. Primer gobierno democrático. Primero, porque nadie duda de la legitimidad y el voto ciudadano con el que llegó
Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. En segundo lugar, porque a pesar de la tentación autoritaria y de las provocaciones, de las oposiciones, tanto formales en los partidos políticos, las institucionales con aquel bloque de gobernadores en su contra, pero también desde el Congreso de la Unión y qué decir del Poder Judicial Federal, las de Allende, nuestras fronteras, que financian organizaciones sociales supuestamente, pero que son de empresarios como Claudio X, para llevarle la contra, denostarlo, campañas en las que se les acusa tanto al presidente como a Claudia Sheinbaum de narcotraficantes y a sus familias, por lo menos a la del presidente, y sin embargo no se cayó en la tentación del autoritarismo, los insultos de los medios de comunicación, de estos que antaño, que ahora dicen que hay que juzgar al poder, y que antaño no lo hicieron con los mandatarios que les llenaban los bolsillos, bueno, no se cayó en la tentación ni de la represión, ni de removerlos, ni de implementar ninguna represalia en su contra. Primer gobierno democrático en muchas décadas, dice el presidente, no precisamente por esas consultas para cancelar el aeropuerto, para decir si hacemos tal o cual obra, sino ciudadano primero porque emerge de la voluntad popular, segundo porque ha sido el primer presidente que se somete a una revocación de mandato y la oposición resulta que es la primera que pide que la gente no vaya a las urnas so pretexto de que es un intento de perpetuarse en el poder. Caray, uno no los entiende. Un día piden que el INE no se toca y al día siguiente ellos quieren desaparecer a sus consejeros y asesinarlos incluso si pudieran, impunemente. Primer gobierno democrático del país, no sin dificultades, porque insisto, todos estos adversarios son los mismos que va a enfrentar un gobierno todavía más legítimo y democrático como es el de Claudia Sheinbaum. Legítimo porque llega incluso con una mayor cantidad de votos que el propio Andrés Manuel López Obrador. Democrático porque a final de cuentas hubo una oferta de campaña que es transformar al país, como lo hizo, lo empezó a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la gente respaldó ese proyecto considerablemente. Y está dispuesto a cumplirlo a pesar de, pues como ya hemos referido en este espacio, todas las trabas, obstáculos, amenazas, incluso allende nuestras fronteras, para frenarlo, para advertirle que habrá una devaluación, advertirle que ya no habrá inversiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que del mismo modo en que el presidente también se muestra democrático, se muestra nacionalista, y que es algo que en México extrañábamos enormemente. En lo personal, me he hartado de ver gobiernos que entregan el país, que entregan a su gente con míseros salarios, convirtiéndolos en modernos esclavos, que entregan las riquezas nacionales y todavía se sienten con la obligación del pueblo que los vote nuevamente, que los elogie, que los reconozca. Y sí los votaron, pero como dice el presidente, al basurero de la historia. La continuidad de este primer gobierno democrático que encabeza Andrés Manuel López Obrador en el país, que está por terminar, la continuidad que tendrá Claudia Sheinbaum, me parece a mí, tal como la he visto durante las giras de campaña en las que estuve presente, cubriendo las giras de Claudia Sheinbaum, me parece que si con Andrés Manuel López Obrador tuvieron un presidente firme que no se echó para atrás,
que fue bastante reactivo. Ya hemos hablado de esas actitudes en política: la pasiva, la reactiva, la proactiva. En muchos sentidos, Andrés Manuel López Obrador fue reactivo y pasivo frente a todas aquellas veces que las oposiciones quisieron pasarse de listos, provocaron, quisieron llevarlo al extremo para que tomara una decisión que lo pintara como autoritario, aunque fuese sustentada en la legalidad. Pasado este sexenio en el que se tuvo esa tolerancia, y ahora que se tiene mayor legitimidad y un mayor respaldo social, me parece, y yo espero que sea así, que Claudia Sheinbaum va a actuar con mayor firmeza, con la ley en la mano, porque a estas alturas queda claro que eso es lo que el pueblo de México está esperando, que ya se tomen las medidas necesarias para sancionar a aquellos que se oponen abierta, francamente y hasta violando la ley con la consolidación democrática de este país. No se puede detener ahora Claudia Sheinbaum. El costo puede ser alto, sobre todo por las amenazas de Estados Unidos, pero también hay que valorarlas en su justa dimensión y sobre todo saber que cualquier medida que emprendan contra México puede ser que termine más afectándolos a ellos que a nosotros. Canadá es un objeto decorativo en este tratado trilateral, porque incluso hay que recordar que Donald Trump no quería a los canadienses en ese tratado. No hay nada que robarles, saquearles, o no mucho, pues, o algo que les interese en lo particular. Así es que sí, esas amenazas, sobre todo en plena campaña norteamericana por la presidencia de ese país, pues van a ser muchas las amenazas, acciones, estrategias para tratar de desestabilizar la consolidación democrática de este país. Este que viene, este gobierno de Claudia Sheinbaum, va a ser crucial para que México defina si efectivamente se va a convertir en un país democrático o si va a poder más la injerencia norteamericana para volver a someternos al vasallaje, derrocar un gobierno legítimamente electo por la vía de las trampas, hacerlo quebrar económicamente. Ya no va a poder utilizar con un golpe blando las instituciones porque están, el último resquicio que era el Poder Judicial está a punto de caer. O tal vez eventualmente invadiendo México bajo el pretexto, y ya lo ha hecho varias veces Donald Trump, de calificar terrorismo al narcotráfico. Ya vimos incluso que vinieron por el Mayo Zambada al país y nadie se enteró, entre comillas. En fin, no va a ser una relación sencilla, pero insisto, puesto que lo que está en juego es que México consolide su democracia y empiece a ser respetado como merece, sin tener todavía el tamaño, la estatura, como para confrontar al gigante, pero México puede ser su talón de Aquiles, no solo por esta codependencia que hemos creado con Estados Unidos, sino por un detalle que he mencionado en este espacio y del cual me voy a ocupar próximamente: la injerencia de China, que también tiene intereses no solo en México, sino en todo Centro y Sudamérica, con inversiones, con tecnología, con desarrollo, y que ya le ha dicho abiertamente a Estados Unidos que deponga esa actitud, sobre todo en el caso México, de interferir en la reforma al Poder Judicial. México, insisto, este sexenio será crucial para consolidar la democracia en el país. Creo que Claudia Sheinbaum
incluso es más proactiva que Andrés Manuel López Obrador y no le va a temblar la mano ni para no confrontarse, sino hacer entender a Estados Unidos que puede padecer el efecto boomerang con todas las grillas que quiera, con todas las estrategias que pretenda imponer en México para hacer tambalear este nuevo gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador se va ampliamente satisfecho, dice él, y me parece que la mayoría de los mexicanos también lo despiden ampliamente satisfechos por una razón muy simple, y lo mencioné hace un momento. Primera vez en décadas con un presidente nacionalista que antepone al pueblo y que no se deja avasallar ni por el poder económico, ni por las fuerzas políticas, ni por los poderes fácticos como el mediático, televisoras, prensa escrita y mucho menos por el tirano del norte. Que hubo errores, personalmente diría, son tolerables frente a alguien que ha hecho frente así a los retos que entraña la transición ahora sí a una democracia. Yo sí me doy por bien servido y espero la consolidación en el régimen de Claudia Sheinbaum. Va a ser todavía más complicado que el de Andrés Manuel López Obrador, pero creo que los mexicanos, si queremos democracia, tenemos que respaldar este nuevo gobierno. Que así sea, pues. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.